Pero me acuerdo cuando era cadete, me mandan a pagar el colegio del gerente general del banco. Y era el mismo colegio que iba yo. Y cuando vi lo que valía y lo que yo ganaba, dije, yo esto no lo voy a poder hacer nunca. Caminabas por el microcentro con una bolsa o una valija y por ahí llevabas 1 millón, 2 millones de dólares en aquel entonces y te acompañaban 3 custodios. Y me acuerdo que yo tenía que reemplazar a una persona que venía con un MBA, venía con mucho más conocimiento académico que yo. Yo dije, yo no sé si voy a estar a la altura. Ahí te equivocás un cero, una coma y el error puede ser enorme. Estaba en Punta del Este y me acuerdo, bueno, de verlo la televisión cuando Rodríguez Sá dice no pagamos la deuda, automáticamente pegué la vuelta. La dejé a mi mujer, le dije, bueno, me voy unos días a ver qué pasa, a ver que se acomoda, se tranquiliza y vuelve y no volví nunca más. Vos me hablas del más grande. También tengo uno que fue el más chico que se convirtió en el más grande. Contame esa historia, está buena. Y una vez viene un cliente, me dice, mirá, tengo un amigo, es un buen tipo, por favor, necesita abrir una cuenta. Me dice, tienes 50.000. Y nos mandamos a hacer un edificio en Córdoba de 5.500 metros, no teníamos ni idea. Me acuerdo de estar eligiendo bañaderas. O sea, ¿qué hago eligiendo? Me estoy comprando 300 bañaderas, 700 canillas. No ganamos. Te diría que perdimos. Yo siempre digo, hay suerte, pero también hay actitud. Y era una locura. Yo en mi oficina tenía Molina Campos por todos lados, eran originales, pero porque el banco tenía eso. La gente no sabía dónde ir. Te vendían el efectivo. O sea, había un negocio que era comprar efectivo contra un cheque y eso te cobraban una tasa. Por ahí valía 10% tener efectivo. Hacés más de lo que te piden. Porque te va a servir, además de que te va algo a volver. Te va a servir. Pero siempre yo creo que la diferencia va por el lado humano. Tratar de ser ejemplo de ese lado. ¿Cómo se construye una carrera en finanzas? ¿Qué decisiones cambian un camino profesional? En este podcast hablo con quienes están dentro del juego. Banqueros, traders, inversores y líderes de distintas industrias. Para entender cómo piensan, cómo llegaron hasta ahí y qué podemos aprender de su camino. Esto es Capital Argentino. Bueno, bienvenido Gustavo Lozada a Capital Argentino. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero arrancar por preguntarte un poco cómo fueron tus inicios y cómo te fuiste metiendo en el mundo de los negocios y las finanzas y cuando eras chico. Bueno, gracias Marqui. Arranqué en el año 90-91. Entré en el Banco Roberts, se llamaba en ese momento. Empecé de bien abajo. Se llamaba mesa de entradas, que era cadete. Después fui liquidador, que era algo que hoy ya no existe más. Por esa época se operaba lo que se llamaba contado inmediato. O sea, vos terminaban las operaciones del día y tenías que moverte. En esa época había bonos físicos. Entonces vos tenías que llevar los bonos físicos o los cupones o la plata. Entonces ese era el trabajo de liquidador, que era muy raro. Caminabas por el microcentro con una bolsa o una valija y por ahí llevabas 1 millón, 2 millones de dólares en aquel entonces, o láminas de bonos, a la contraparte que te había operado, o buscabas o dejabas. Ibas caminando por la calle y éramos todos chicos muy parecidos, o sea, en el sentido de por edad y demás, y te acompañaban 3 custodios. Era medio una locura, pero bueno, ha habido algún caso, yo no me acuerdo bien, pero nunca pasó nada. Era bastante raro y de otra época. Para que te des una idea, cuando un cupón vencía de un bono, recortabas de la lámina del bono un cartoncito que pertenecía a ese cupón que vencía. Después quedaban los que faltaban para adelante. Después de eso... Ese cartoncito representaba como plata que podía cobrar. Se canjeaba en la bolsa. Tremendo. Se te acreditaba en tu cuenta. Tremendo. No, era muy raro. Y aparte vos tenías que quedarte, cuando le llevabas, qué sé yo, un palo a uno, tenías que quedarte a que lo cuente y que esté ok, y te daban el ok y volvías. Eso es uno de los, para mí,
valores que tiene el sistema y tuvo, que era todo de palabra, ¿no? Vos levantabas el teléfono, hablabas con otra persona del otro lado, cerrabas una operación y se cubría en el día, o lo pactado. Después de eso pasé al trainee, que era por varias áreas del banco. Una vez que terminabas eso, dependiendo de las vacantes o dependiendo de tu perfil, es donde te terminaban posicionando. Yo justo cuando terminé en ese entonces, me mandaron de oficial de inversiones a, lo llamaba La Torre, que era donde estaba la compañía de seguros, que era la Buenos Aires, el directorio del banco, y tenía una sucursal en planta baja. Y ahí atendía a las personas que venían a suscribir por primera vez las acciones de YPF, que se privatizaban, y de las telefónicas. O sea, te estoy hablando cuando YPF todavía no cotizaba en bolsa, vos podías suscribir antes de que salieran al mercado. ¿Qué significaba eso? Vos ibas y decías, tengo la intención de comprar, no sé, invertir 100.000 pesos en YPF cuando salga a cotizar en bolsa. Okay. Entonces vos llenabas un formulario, yo lo firmaba, lo certificaba y lo presentaba. Eso después iba al departamento de títulos, se validaba y después eso iba a la Comisión Nacional de Valores o a la bolsa y se hacía efectivo una vez que la acción saliera a cotizar. Por lo general, como había mucha demanda, había lo que se llamaba prorrateo. Vos pedías 100 y como había mucha demanda, por ahí te tocaba el 70, 80, dependiendo del porcentaje de lo que se pueda. Todo esto siendo chico, ¿no? O sea, Y tenía 21 años. Y me contabas también que previo a esos trabajos, para también poner en contexto a la audiencia, Sí. o sea, vos habías hecho trabajos de qué estilo, o sea, para entender de hice dónde cosas, venía, ¿viste? No, hice cosas, qué sé yo, trabajé de mozo en un restaurante, que era divertido. La verdad que en esa época era buena guita y no tenía gastos, los chicos, o sea, no teníamos gastos. Después he llevado colegios de viaje egresados como coordinador, no sé, cosas para ir a esquiar gratis, o sea, Te movías. te la rebuscabas, era lo que se podía hacer en aquel entonces. Tremendo. Y acá en el Roberts empezaste en el 91. Sí. Y, ¿Cómo siguió después ese camino? no, terminé eso y ese año renuncié en los primeros días de enero. La verdad es porque, bueno, venía laburando, hacía mucho calor, no me olvido más. Fui al microcentro en moto, pues yo ando en moto y anduve en moto desde muy chico. Y hacía un calor increíble. Y me acuerdo, me dicen, tenés que llevar esto a no sé dónde. Y la calle se derretía. Entonces, y agarré la moto y me fui a Retiro. Me saqué un pasaje a Brasil, porque estaban todos mis amigos allá. Yo era como el único que se había quedado. Y me fui a Brasil, renuncié. Dije, a la vuelta vemos. Qué grande. Y volví, y ahí me lo tomé un poco más tranquilo. Y de repente en la facultad empezó a haber pasantías de acuerdo de lo que vos estudiabas o lo que hacías en diferentes compañías o bancos. Y ahí me ofrecen, yo estaba estudiando comercio internacional, y ahí me ofrecen un puesto, obviamente de pasante, en la gerencia de Banca Internacional del Banco Ciudad. Dije, bueno, tiene que ver no tanto con las finanzas, sino más con lo que yo estoy apuntando. Lo voy a aprovechar y aparte todo era, en definitiva, más allá de estudiar, lo que importa es la práctica y la experiencia. Entonces yo quería tener mucha experiencia. Bueno, entré al Banco Ciudad, que habré estado un año y pico. O sea, la pasantía se iba venciendo, pero me lo iban renovando. Un lugar completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Para eso una idea, el primer día llego, me dan un escritorio, no había teléfono, el gerente general o gerente del área no hablaba inglés. Yo decía, como Banca Internacional, había una sola computadora para todo el departamento, que seríamos unos 15. ¿Y cuál era tu rol ahí? ¿Qué habías entrado a hacer? Era muy raro, bueno, raro para las generaciones de ahora, ¿no? Porque venía una empresa y tenía que actualizar su carpeta para crear líneas de crédito para importación o exportaciones. Pero era todo físico. O sea, balance físico, estado de cuenta físico, todo físico. Entonces yo recibía esa información, tenía una planilla que chequeaba de que esté todo actualizado, la carpetaba y la guardaba. Después la analizaban y si había que pedir información complementaria se pedía. Era un trabajo más que nada administrativo, pero leías un montón, aprendías de los procesos. Era todo mucho más manual, no es como ahora que hoy tenés un DocuSign. En esa época era imposible, era firmado, certificado, apostillado, era todo mucho más complejo. Pero me acuerdo, te hablo en lo que era raro,
por ejemplo, el primer día que llego pongo todo, me dan mi escritorio, te dan todas tus cosas para lo que vas a necesitar. No era mucho, ¿no? Y cuando me voy, no encuentro mi saco. Digo, mi saco. Y le pregunto a uno, che, el saco, ¿dónde lo pusiste? En el perchero. No, me dice, acá no tenés que dejar nunca nada. Y yo veía que la gente se iba a almorzar y guardaba todos los cajones con llaves. Y yo, qué raro. Bueno, era un banco muy grande, la gente podía acceder de cualquier lado. Estaba un poco complicado. Ahí Era muy sindicalista. Me acuerdo que había un mozo que yo le pedía un café, igual que estaba para atendernos, y no me daba bola. Y le pregunto también a otro, che, no, a veces ese es del sindicato, no, está, pero no te atiende. Me dice. Era todo muy, muy diferente a lo que era más el sector privado que uno estaba acostumbrado. ¿Qué te llevaste de esa experiencia y qué aprendiste ahí, digamos? ¿Te dio más calle? ¿Te hizo Y estar más despabilado? Lo que está bueno es conocer todos los procesos, o sea, desde bien abajo de lo que hace una persona hasta el de más arriba, porque ahí sabes cómo moverte, te da experiencia en todos los sentidos para manejarte. Eso me lo decía mi viejo siempre. Siempre tenés que empezar bien para conocer todos. O sea, saber cuando exigís o cuando reclamás o pedís. Saber qué procesos hay en el medio hasta que se pueda cumplir cada cosa que uno necesita. Eso para mí fue importante. Y te da experiencia, o sea, te da calle, te da recorrido. Y eso me sirvió mucho, creo. Porque aprendí a valorar un montón de cosas. Yo vengo de una familia que nunca me faltó nada, fui a colegio privado. Pero me acuerdo cuando era cadete, me mandan a pagar el colegio del gerente general del banco. Y era el mismo colegio que iba yo. Y cuando vi lo que valía y lo que yo ganaba, dije, yo esto no lo voy a poder hacer nunca. Uno empieza a tomar conciencia cuando sale del colegio de una estructura de estudio que no tiene necesidades, a valorar un poco más las cosas, a verlos desde otros ojos. Compartir, me ha tocado estar cuando era cadete también, con gente que era cadete y tenía 55 años, y esa había sido su carrera, y las situaciones particulares que tenía cada uno. Entonces te hace pensar, te hace ver las cosas desde otro ángulo. Está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, mencionabas que este puesto en Banco Ciudad, bueno, año 92 a 94 creo que estuviste ahí, Sí. era más de banca internacional. Sí, no estaba tan relacionado a las finanzas, Eso. era más que nada administrativo, pero vuelvo a lo mismo, me sirvió perdón, para saber cómo funciona, para ver los papeles que se necesitan, más en esa época que no era una era digital, sino era una más analógica. Y aprendí mucho eso, cómo se movía, cómo se mueve internamente, con los procesos del que yo recibía, pasaba a un oficial de inversión, después a una gerencia se aprobaba, después a un comité de crédito, y uno va viendo cómo funcionan los procesos de punta a punta. Y ¿fue ahí donde descubriste que vos te querías ir más para el lado financiero, yendo a tu próxima experiencia también, donde te vas a meter al...? Siempre quise ir al lado financiero. Okay. Aproveché esa pasantía porque era un momento de facultad y después quería tratar de entrar a un banco y entrar como en una posición más arriba de todo lo que ya había recorrido. Entonces creía que en el currículum, al tener experiencia, más allá de lo que uno venía haciendo en estudios y demás, iba a fortalecer mi personaje para conseguir una posición más acorde a lo que yo realmente quería. Bueno, y después de eso, dejo el Banco Ciudad y entro en lo que se llamaba Bank Boston, que eran los fondos comunes de inversión. Ahí lo que hacíamos era vender fondos comunes del banco a clientes retail o corporativos. De hecho, tenía algunas empresas. A través de conocidos que tenían puestos en otras empresas, bueno, operaban con nosotros y compraban y suscribían los fondos. Para poner un poco de contexto. Sí. Esto ya era, bueno, en el 94. Esto fue en pleno tequila. Okay. Fue el año que me casé encima, que todos decían que era el peor año. Yo me casé en el 95. ¿Qué te pasaba en aquel entonces? ¿Te estabas casando? ¿Estabas yo era inconsciente en esa época, porque también la edad te lo hace, no porque era así. Yo me estaba casando, todos me decían que no era el mejor momento por la crisis que estaba viendo, por todo lo que estaba pasando, la gente, echaban gente todos los días. Pero, perdón que te interrumpa, sí. Pero quiero hacer un doble clic porque quiero saber cómo viviste. ¿Te acordás algún día puntual de esa crisis o qué fue esa crisis? No, me acuerdo de esa crisis porque yo había aplicado también para entrar en otro banco, que era el Banco Medellín. Iba a entrar
como junior en la mesa de dinero y ese banco termina cayendo o siendo arrastrado por la crisis financiera de ese momento. Ese como otros tantos, o sea, se perdían los trabajos. También tenía una posibilidad de entrar en Citi con una línea en un área también comercial y financiera, pero ese banco tradeaba con otro banco que también cayó, que era el banco Xtrader, y la línea de esa gente desapareció del Citi. Entonces era muy complejo, no sabías dónde estabas bien parado. Yo estaba firme en el Boston, pero me acuerdo eso de casarme, por ejemplo, y que no poder irme luna de miel, porque no había, o sea, tu puesto estabas atornillado a la silla. Había que laburar. Sí, había que laburar primero porque tenía responsabilidades, porque ahora estaba casado, ya no vivía bajo el techo de mi familia, entonces bueno, ya tenía otro tipo de compromisos, pero también éramos dos, no era un costo muy alto el que teníamos para mantener, no era tanto por el tema de sustento, sino por el tema de, bueno, de seguir en carrera. ¿Y cómo eran los negocios en el Boston con, bueno, decías que vendías fondos comunes de Sí. inversión tanto al retail como a En esa corporación? época hacíamos lo que llamaba, que después lo aprendí en Estados Unidos, se llamaba cold calling, que era levantar te daban un listado de gente y vos llamabas y decías, mira, soy fulano de tal, soy de Banco Boston, trabajo en 1784, que eran los fondos, y tenemos este abanico de opciones dentro del perfil de riesgo cada uno, y si querés de tu caja de ahorro te suscribís y queda dentro del banco, y te damos la seguridad de Banco Boston y demás. Era, te iba bien haciendo ese laburo comercial porque todavía estabas medio descubriendo, habías hecho banca No, sí, internacional, te pasaste a perdón, finanzas. algo que no te he dicho, cuando estuve en el Robert también aproveché, los bancos te sponsoreaban, te dan el permiso para hice el curso de mandatario. Entonces estaba más involucrado en lo que era el mercado de capitales y lo que era el mercado financiero en la bolsa y demás. No llegué a trabajar de mandatario, pero bueno, sabía de qué se trataba. Y los fondos en ese momento, en esa forma que se hizo, era bastante innovadora porque no había como una fuerza de ventas de fondos comunes de los bancos en sí. Era para clientes mucho más grandes. Y esto era más retail, que de repente yo he tenido empresas grandes, pero porque trabajaban conocidos y lo hacían a través mío. Y ahí fui aprendiendo un montón de cosas, cómo ¿E- funciona. ¿Esas empresas grandes te había costado conseguirlas? ¿Fue un desafío? ¿Fue la parte más importante de ese trabajo? ¿O qué te llevaste de ese trabajo? No, fue un desafío y fue cara dura, porque yo en esa Ok. época no tenía ni edad ni experiencia y iba para adelante, me iba con el speech, me sentaba y lo que no sabía trataba de evadir la de no saber, Está buenísimo. seguir adelante y después si tenía alguna cosa volvía, preguntaba y aclaraba, pero no era tan complicado, era bastante sencillo lo que uno ofrecía. Entonces con un poco de sanata, digamos, en el buen sentido, ¿no? Porque no estabas vendiendo nada que era malo, al contrario, era un buen producto, salías adelante. Pero que te repito, no había demasiada competencia, no había mucho conocimiento. Entonces les parecía algo innovador, algo que estaba bueno y terminabas consiguiendo clientes. Perfecto. ¿Esto fue entre el año Y hasta el hasta el 94? fin del 95, El principio del 95. 96, Ah, 96, ok. que ahí medio que en el banco ya no tenía mucho más recorrido en eso, o tenía otras inquietudes más que nada, quería progresar, pero en muchos lugares me veían como chico. Y un día de casualidad voy a almorzar con un amigo mío que me invita a almorzar, él trabajaba en ese momento en el banco Comafi, también en banca privada, y sin querer en esa época los mensajes eran de voz. No mucha gente tenía celular y el mensaje no es como ahora un texto, era un mensaje de voz y me dice, che, nos encontramos a almorzar en tal lugar. Y se equivocó, le mandó a otra persona que no era yo, con el mismo nombre. Nos juntamos los tres en el lugar y este le dice, pero bueno, la cosa es que nos almorzamos los tres y esa persona me dice, mira, estamos buscando a alguien en el Banco República, si te interesa, o sea, fue una casualidad. Yo siempre digo, hay suerte, pero también hay actitud, son las cosas que terminan saliendo bien. Y bueno, le dije, sí, estoy para ver de qué se trata. Voy a una entrevista. La cosa que termina siendo 8 entrevistas, 2 exámenes. Y fue un proceso muy largo. En un momento me cansé.
fui y le digo a la persona que iba a ser mi jefe, que era uno de los hijos de los accionistas del banco, y le dije, mirá, ya está, ya voy por otro lado, esto fue muy largo, me dijo, no, para darme 24 horas, bueno, a las 24 horas fui y me contrataron, firmé un contrato, que la primera vez en mi vida que firmaba un contrato, porque siempre era empleado, y firmé un contrato, y me acuerdo que yo tenía que reemplazar a una persona que venía con un MBA, venía con mucho más conocimiento académico que yo dije, yo no sé si voy a estar a la altura. Pero me acuerdo que lo que me pagaban era 3 veces más de lo que ganaba el Boston. Yo dije, bueno, con que esto tire unos meses, estamos bien. Y acepté, firmé, y la verdad que me quedé en el banco hasta prácticamente que el banco no siguió adelante. El banco compra 2 bancos más, que es el Mendoza de Previsión Social. Ahí tenía un puesto, una oferta de algo bastante interesante para seguir adelante. Y bueno. Perdón que te interrumpa, Sí, me quiero meter en lo que es la experiencia de Banco República. Hay dos cosas que me interesan, pero bueno, la primera es, quiero meterme más también y entender, porque hay muchos chicos del otro lado, sí, o sea, este podcast apunta a gente joven que se está iniciando, que seguramente muchos estén pasando por momentos de, viste, tienen o proyectos que quizás le quedan grandes, vos decías, viva a reemplazar a un tipo con un MBA, como que te sentías quizás menos sí, que o... no estaba a la altura. Claro, ¿cómo viviste esa situación? ¿Te acordás? ¿Te acordás cómo fueron los primeros días o ese proceso de Sí, me entrevista? acuerdo que fue con mucha cautela, con mucho miedo. Pensá que yo tenía una posición, porque a su vez yo operaba las posiciones de las inversiones de los demás oficiales de inversión de esa banca privada que teníamos. Y yo, para que te des una idea, en ese entonces era completamente diferente. Vos, para que te des una idea, era como un escritorio, que era en una posición, se llamaba en la mesa de dinero, en el cual vos tenías 200 lucecitas enfrente, que eran todos diferentes contrapartes, que eran bancos, financieras o otro tipo de entidades, sociedades de bolsa. Y adelante tuyo tenías 4 o 5 monitores, que era en vivo, o sea, eso es lo que se operaba en vivo. De hecho, había un coso, le pego a la pantalla, había mucha jerga. Entonces vos levantás el teléfono, se llamaba punto a punto. No marcabas, apretabas el botón, que era un magneto, le dabas, te atendían del otro lado, hablabas y cerrabas cerrabas el negocio. Y nada, y siempre con el miedo de equivocarse, ¿no? Porque uno puede, ahí te equivocas un cero, una coma, y el error puede ser enorme. Normalmente es para atrás, no es a favor. Y eso me generó mucho miedo, mucha cautela, el chequear varias veces las operaciones que uno hacía. He tenido errores, obviamente. ¿Te acordás alguno en puntual que te enseñó algo en particular No, o enseñar alguna? es de rechequear varias veces lo Ok, mismo, de comprar, no sé, tenía que comprar 250 de una acción y compré 2.500. Y eso pasaba, no sé, de $250.000 a 2,5 millones. Y un error de esos, imagínate con un mercado que es muy dinámico, que cambian los precios cada segundo, bueno, podés perder o ganar. Bueno, si ganás no pasa nada. Igual todo eso va a lo que se llama una cuenta error y después, bueno, verán cómo te impacta a vos. Por lo general sí, he tenido algún caso que he tenido que poner la plata. está buenísimo y también preguntarte, lo que entiendo es que el Banco República en esa Sí. época era un banco Era un banco muy, con mayorista, mucha reputación. mucha reputación. Yo me acuerdo como era el más junior, venían de Goldman Sachs, Merrill Lynch, todos de afuera de Nueva York, y me mandaban a mí a hablar porque nadie quería y nadie quería perder tiempo de dejar su posición en la mesa para operar y atender a alguien. Y me pasaba que muchas veces iba, no sé, teníamos un piso que creo que era el octavo, había como 4 comedores, sala para hacerlo. Venían los americanos, se volvían locos, porque en ese entonces el banco tenía una colección muy importante de platería y todo de la época de campo, digamos. Eso era de Moneta, ¿no? Claro, sí, exactamente. Moneta y Lucini. Y era una locura. Yo en mi oficina tenía Molina Campos por todos lados, eran originales, pero porque el banco tenía eso. Tremendo. Había facones, había mates de plata, había ponchos de personas muy reconocidas de la historia argentina. O sea, era muy llamativo, la gente entraba y se impactaba mucho.
Y me acuerdo que venían de todos los bancos, por el volumen y el tamaño de operación que tenía el banco, venían de todos ¿Te lados. acordás alguna en especial? Me divierte mucho esas historias, viste, de los 90 de ese tipo de negocios que se hacían, es increíble que hayan sido en Argentina operaciones de esa Bueno, magnitud. venían y no podían creer los tamaños, pero sí anécdotas. No, después ellos te invitaban a comer a la noche, querían salir, algunos te decían, bueno, un partido de fútbol, si era alguno más latino. Entonces vos estabas medio atento a malcriarlo un poco si te interesaba operar y si no al revés. Ellos te malcriaban a vos con algún regalo, alguna cosa para tratar de tener ese negocio. Ok. Y mirando un poco hacia atrás, ¿fue en el República donde vos hiciste un clic que dijiste, Sí. che, soy bueno para esto, me está yendo bien, o esto me encanta, o fue en el Ahí Boston? ¿Dónde encontré fue? realmente, lo que pasa es que el banco, como decís vos, era un banco en ese momento muy importante, era un banco mayorista que operaba mucho, pero a su vez era un banco no muy grande. Entonces vos tenías acceso a todo, todo. Desde, te repito, de tener buena relación con el cadete a poder hablar con el presidente del banco. De hecho, yo me manejaba con Marcelo Lucini, que era el hijo del accionista, y Marcelo era el gerente de banca privada y tenía un diálogo derecho espectacular, o con su hermano, que era el director financiero y jefe de la mesa, Pablo, gente de primerísima. Y aprendí muchísimo, pero muchísimo. ¿Te acordás de cómo aprendías, si era de mirarlos, o si pedías consejos? No, primero porque podía andar por todo el banco. Yo estaba o en la mesa de dinero o estaba arriba en el piso de banca privada. Entonces, iba viendo lo que hacían otros oficiales, iba viendo lo que hacían otros operadores. La convivencia es lo que te hace estar. En un banco por ahí más grande, estás exclusivamente en un departamento y no salís de lo que vos haces. En un banco que es como la función que tenía que era mayorista, éramos como que todos hacían un poquito de todo, relacionado obviamente de cada sector, pero te permitía dar vueltas. Yo daba vueltas por todos lados. O sea, te repito, tenía relaciones excelentes con el jefe de la mesa, con los operadores, hacíamos partidos post-fútbol, partidos de fútbol post-trabajo, comíamos un asado, o sea, había una muy buen clima y buena convivencia. Y me permitió muchísimo, muchísimo. Lamentablemente el banco cuando compra el Mendoza Progreso Social, ahí tiene un problema financiero y el banco se liquida. Ahí los Lucini se portaron excelente conmigo y casualidad, yo choco mi auto y lo dejo arreglando. Y ese día me tomo el charter que salía de San Isidro. Y me encuentro con Marcelo de las Carreras, que era el director comercial de Boston Securities. Y me pongo a charlar en el charter. Y ahí me ofrece ir a Boston Securities. Tremendo. Y fue, bueno, viste que casualidades tras casualidades. Esto ya estamos hablando del Ahí año estamos hablando 98. ya año 90, fin del 97, principio del 98. Ok. Y creo que hay un consejo que está bueno, que mencionaste, como el de, viste, girar por la oficina, que me parece que está Yo bueno para la gente siempre lo que creo que me diferencié con algunos amigos míos, que son pares y demás, es que siempre fui por más de lo que se me pidió que haga. O sea, siempre como curiosidad o como inquietud o como querer aprender. O sea, siempre. Yo, por ejemplo, vuelvo para atrás. Estaba en Banco Boston vendiendo fondos comunes locales. Pero el cliente de repente me decía, yo estoy interesado en hacer algo en el exterior, qué sé yo. Entonces ahí iba a Boston Securities o iba a banca privada del banco, dependiendo cuál era el perfil, y le decía, che, tengo un cliente para presentarles. Y ahí fue como, ¿y este dónde sale? Y bueno, y así me fui. Eso era, por ejemplo, para abrir una cuenta. Sí. Que no era tu rol, pero No, vos no te era mi buscabas rol, esa pero se forma lo de ofrecía aportar. también y se lo transfería a un oficial de banca privada internacional. Y ahí es que conozco a Marcelo Lascarra en ese momento, que después me sirvió para cuando me lo encontré en el charter. Tremendo. Y también te quiero preguntar por, más allá de que tus trabajos quizás en ese entonces eran más por ahí en la mesa, que era por ahí hacer operaciones y demás, eh, ¿ya estabas tejiendo relaciones en aquel momento? ¿Ya estabas, siempre fuiste alguien así comercial? Entiendo que sos una persona muy descontracturadora, como que sos Siempre muy fui muy comercial en entrador. todo sentido. En mi vida soy o sea, no estoy vendiendo nada, pero soy un tipo muy social. Me divierte conocer gente, conozco un montón de gente y,
y creo que eso me abrió muchas puertas. Mi papá siempre me decía, yo te pago el colegio no por lo que aprendés, sino por los contactos que te van a dar en el futuro. Porque me decía que era un colegio caro, pero que me iba a servir en el futuro por los contactos. Y eso me sirvió mucho. ¿Pero vos siempre fuiste así desde el colegio? ¿Sos así porque tu personalidad es así? No, es mi personalidad. ¿O fuiste claramente. desarrollándolo No, también? claramente es mi personalidad y creo que la potencié o traté de usarla más en un mundo o en un negocio que estoy haciendo que es realmente 100% de conexiones o de contactos. ¿Cómo se generan contactos y conexiones así humanas, más allá del negocio, de las dos Sí. cosas, ¿no? Pero ¿qué le recomendás a alguien que está arrancando, tipo, consejo yo de creo estilo, que no sé, viste, esto que es decía, ser- girá por la oficina o preguntá, interesate por la No quedarte gente? encasillado en lo que, digamos, lo que te ofrecen, sino simplemente tratar de ir por más, tratar de averiguar, aparte porque a uno mismo le sirve el conocimiento, o sea, a nadie, no creo que esté de más conocer cosas que, más allá de tus funciones, y después ser genuino, ser honesto, creo que son las cualidades que en el tiempo lo vas a terminar facturando, porque la gente después de una trayectoria y un tiempo, la gente valora eso. Buenísimo. Volviendo ya un poco a la línea de tiempo, bueno, te Mm. metiste en el Boston Securities, año 97-98, Sí. y ahí ya Ahí, arrancás como banca privada, ahí ya ¿no? estaba, sí, en República era banca privada también. República también. Los clientes que manejan República se vienen conmigo a Boston Securities. Ok. Ahí a su vez también empiezo a formar otra cartera más la que ya traía, que ese era en definitiva el negocio. Y ahí estuve mucho tiempo, muchos años. Pasé por un montón de transiciones. O sea, ahí viví el 2001, por ejemplo, la crisis del 2001, la crisis argentina. ¿Dónde estabas cuando pasó el 2001? Cuando fue lo de las torres, hacía 2 meses que había vuelto a Nueva York. Me había ido se llamaban segments, que eran una especie que te mandaban a capacitación no sé, en ese momento nosotros teníamos convenio con Salomon Smith Barney, que era del grupo de Citi, entonces nos íbamos a Hartford, que es un centro de capacitación que está en Estados Unidos a 2 horas de Nueva York. Así que justo volví en ese momento, pero sí me acuerdo de estar entrando a la oficina en Buenos Aires y entro y uno de los chicos me dice, teníamos televisores por todos lados, ¿no? Me dice, una avioneta se llevó puesto una torre. Nadie tenía información en ese momento y ni bien entro, a los minutos, otro avión impacta las torres, bueno, y ahí eso fue un momento durísimo porque el mercado estuvo cerrado mucho tiempo, estaba todo congelado, nadie podía operar, nadie podía hacer absolutamente nada. Tuvimos hasta que se rehabilitó, se recondicionó de nuevo todo el mercado. Y la crisis argentina, la devaluación, estaba en Punta del Este, y me acuerdo, bueno, de verlo la televisión cuando Rodríguez Sá dice no pagamos la deuda, y ahí empiezan todos los cambios de presidentes, automáticamente pegué la vuelta. La dejé a mi mujer, le dije, bueno, me voy unos días a ver qué pasa, a ver que se acomoda, se tranquilice todo, y vuelvo y no volví nunca más. O sea, fue caótico, fue una cosa de locos. ¿Qué pasaba? La gente quería Y operar, la quería gente, abrir cuenta, no, quería es irse que nadie sabía qué valía, qué pasaba. En ese momento hubo una especie de corralito. Los plazos fijos también quedaban atrapados. O sea, la gente no tenía disponibilidad de plata. Vos podías sacar hasta un máximo de tu cuenta. Salvo, después se modifica y podías sacar, bueno, lo que era tu sueldo. Pero vos no podías tocar tus ahorros. Te los convirtieron en un bono. La gente no sabía dónde ir. Te vendían el efectivo. O sea, había un negocio que era comprar efectivo contra un cheque y eso te cobraban una tasa, por ahí valía 10% tener efectivo. O tenías un plazo fijo que se podía endosar y pagar una deuda. Entonces vos tenías un plazo fijo que valía, no sé, habías invertido 100.000 y por ahí yo te lo compraba a 50. Yo o cualquiera, ¿no? y con los plazos Y yo fijos se lo cancelaba endosaba y deuda. cancelaba una deuda de 100. No es que cancelaba una deuda de 50. Sí, sí, sí. Y empezaron a aparecer monedas alternativas. ¿Ustedes operaban esos negocios o era lo que pasaba ahí? No, se operaban. Se movía el mercado. Sí, sí, se movían. De hecho, yo tenía una deuda hipotecaria de una casa que me había comprado y la cancelé comprando un plazo fijo. Cosas que en Argentina pasan nada más. Nada más. O sea, yo no me acuerdo cuánto era la deuda en ese momento, pero vamos a poner que eran 70
y pagué 25, una deuda de 70. Una locura. Y así era te repito, después había monedas alternativas. Yo me hice mi casa y pagaba con Lecop, Patacones, Secacor, Las cuasimonedas. las cuasimonedas provinciales, que también yo las tomaba, las compraba en el mercado, no sé, ahí no había tanto, pero ponerle que las compraba 82% de lo que valían, pero yo las entregaba a 100. Y ahí tenías un margen en lo que vos comprabas, ladrillo, ventanas, cemento, lo que te haga falta. Buenísimo. En esa época además vos tenías mucho conocimiento, la Teníamos, gente en el no, mundo y estábamos financiero. en el lugar que había que estar. Claro. O sea, era una locura. Che, Gus, ¿te acordás el primer gran cliente que te ganaste o cómo fuiste formando tu cartera? Quizás también es parte de tus experiencias pasadas, pero ya estando en 2001, supongo que ya estabas, o pasando esa etapa en Boston Securities, con el tiempo te ibas armando y fortaleciéndote como Sí, asesor. el primer gran cliente fue uno que vendió su compañía a un grupo, en ese momento era el grupo Excel, y tuve que competir con otros, obviamente, con otros bancos más que nada, otras personas como yo, pero en otros bancos. Tuve que ir a visitarlo porque era del interior, tuve que tomarme aviones, ir, volver, estar con él, hacerle propuestas. Él viajó a Buenos Aires, conoció la oficina y, y tuvimos la verdad que tuve muy buen ida y vuelta con él, hubo un muy buen feeling y se terminó decidiendo por estar con nosotros. Y ahí abrimos una cuenta muy, muy importante. Pero te repito, creo que la relación humana y eso, hablando con los jóvenes, que son todos más del un clic o dos clics y atrás de un teléfono o atrás de una computadora o un monitor, las relaciones humanas para mí van a seguir siendo lo único que la IA o todo esto nuevo no va a poder transformar o llegar. Y más en sectores sensibles como es el financiero o los ahorros de cada persona. Totalmente. Y otra cosa que ¿Tenés? también, perdón, que te Sí, voy a sí. decir es, como hablas del más grande, también tengo uno que fue el más chico que se convirtió en el más grande. Contame esa historia que está buena. Y una vez viene un cliente, me dice, mirá, te pido, nosotros teníamos un mínimo en ese entonces, creo que era 250.000 la cuenta mínima, no sé ¿Esto qué, era en global? en global. Y me dice, mirá, tengo un amigo, es un buen tipo, por favor, necesita abrir una cuenta. Me dice, tienes 50.000. Y le digo, bueno, no tengo ningún problema, o sea, lo voy a atender igual que si tuviese muchísimo más. Y lo atendí y le abrí la cuenta. Pasaron, no sé, 15 años por ahí. Y cada vez que necesitó algo estaba, lo ayudaba o hacía lo que tenía que hacer. Y un día vende algo muy importante y me dice, me llama, me dice, mirá, vendiste, te felicito, qué bueno, ¿Qué había me vendido, te alegro acordás? por vos. Un activo Sí, es grande. un activo Ok, grande, no quiero dar el rubro porque ok, tranqui, es no, conocido. no te preocupes. Y, y me dice, vendí, te felicito, mirá qué bueno, qué sé yo. Me dice, bueno, pero te lo quiero mandar a vos. Y le digo, ¿a mí? Sí, sí, vos fuiste el único que me abrió una cuenta y me atendió siempre como si fuese un cliente importante. Entonces creo que corresponde esa personalidad o esa actitud que es la que yo quiero que tenga para manejar mis ahorros. Bueno, buenísimo, gracias. Hoy tengo una relación de amistad, no ya diferente, ¿no? He viajado con él, conozco a la mujer, a los hijos, es lo mismo de mi lado. Se entabló una relación que digamos, que normalmente uno no tiene, se terminó convirtiendo en eso. Pero bueno, también hay que darle bola a todo. Nunca sabes cuándo algo se puede convertir. Totalmente, muy buena la historia. Y hablas mucho como del lado, viste, humano, conexiones, relaciones. Además, bueno, de tu perfil comercial, obviamente. Eh, Después está la pata de lo que es la pata técnica, digamos, de inversiones. ¿Cuánto pesa ese lado humano versus la pata técnica para desarrollar una carrera comercial en finanzas? A ver, lo que es técnico es lo que uno aprende académicamente o lo que uno estudia. Lo técnico son las horas de vuelo, como digo yo, es estar más en el día a día o en la cancha, haciendo las cosas, que eso es lo que más te termina dando, porque
El estudio está buenísimo, pero solo no termina siendo, o no sabes cómo aplicarlo. Yo conozco gente muy académica que no sabe aplicarlo a lo laboral, y gente laboral que no es académica y es muy bueno. O sea, necesitas un poquito de cada cosa. En lo que hacemos nosotros hay mucho. Está en lo que se llama technical, que es un estilo, que son a través de análisis y estudios, que hacen lo que sería hoy más que nada los algoritmos, que por qué si una cosa llega a tal punto o rompe tal barrera debería valer o podría ser. Eso es lo que es técnico. Después está lo que es fundamentals, que uno hace un estudio de una empresa, una compañía o lo que fuere, y a través de ese estudio saca un resultado y debería tener cierta noción o aproximación de lo que debería costar o valer esa compañía. Y después otro, que es el que yo por ahí más le presto atención, además estos dos, el sentiment, que es el sentimiento de mercado. Vos podés decir, para mí esto vale tanto, te parás y te llevan puesto. Entonces, el Eso sentimiento es lo que uno percibe, lo que uno huele. conoce, sí, es eso. Son las famosas horas de vuelo. Claro, exacto. Vos decís, esto no me gusta, por más que esté bueno, no me gusta. Y ser muy independiente en el análisis, no comprar lo que te venden todos. Yo a veces digo, muchos, cuando te ofrecen algo es porque lo quieren vender, y cuando le pegan mucho a algo para que bajes porque lo quieren comprar más barato. Entonces hay que sacar un poco eso. Tremendo. Y bueno, nada, ahí estuviste no sé si llamarle Boston Securities o Global Securities. Fue Boston Securities hasta el 2005. Ahí se vendió al Standard Bank. Que algo anecdótico, un año antes, más o menos, me llama un amigo que lo conocía de operar y me dice, te quiero ofrecer para que vengas a ocuparte de la banca privada del Standard Bank. Voy a una reunión, había sudafricanos, porque el banco era de Sudáfrica, entrevisto, hablo con ellos, había como 6, más él que yo, una entrevista en inglés, todo bien. Le digo, mirá, salgo de ahí y le digo, es muy difícil, ¿viste? Le digo, Standard Bank, no lo conoce nadie, medio complicado, ¿viste? Que la gente, con todas las cosas que pasaban en el mercado financiero, que aparezca un banco nuevo. No sé, prefiero seguir como estoy. Y lo anecdótico es que lo termina comprando el Boston al año de que se me ofreció eso, el Standard se hace conocido, digamos. Y bueno, y ahí no sé si hubiese sido bueno o no. Lo que tenía Boston Securities, comparado a lo que sería Standard o cualquier otro banco, es que Boston Securities vos tenías un sueldo muy bajo y el resto era a través de lo que vos generabas. Entonces como que no tenés techo, vos sos tu propio límite. Cuando estás dentro de la institución, vos vas por tu sueldo y podrás tener algún bonus o algún reconocimiento después. Y está bueno eso, porque está bueno para preguntarte. Siempre fue una forma, dentro de la estructura, de una forma independiente. Está bueno para preguntarte. O sea, bueno, eso te puede traer, obviamente, esto que decías, no tenés techo, te puede traer también cierta inestabilidad. Sí. Y quiero preguntarte cómo fuiste haciendo, y también dentro de un contexto, o sea, después va a venir el 2008, hubo crisis a nivel mundial, todo, cómo ibas haciendo para vos motivarte a empujar ese techo para arriba e ir surfeando esta posible inestabilidad si es que no te iba tan bien. No, Y tenías, dependiendo. Lo que pasa es que el negocio fue cambiando y mutando mucho, se fue transformando. Pero sí, tenías una inestabilidad, pero hasta cierto punto, porque vos tenías operaciones diarios, estabas todos los días viendo qué hacer, cómo generar, pero no comisiones, sino cómo generar revenues para tus clientes. Y a medida que ibas creciendo, ibas teniendo más volumen. Y yo una vez, una FA muy grande, me dijo, vos pensá en todo vale. Una comisión de $50 es tan importante como una muy grande. Porque cuando se es varias de 50 suman, y cuando se es varias de 100 suman, y así relativamente. Entonces, y está en vos. Si vas... ¿la plata se hace trabajando o se hace invirtiendo? No, trabajando. Yo considero, o sea, te hablo ahora volviendo a hoy. Nosotros lo que yo siempre digo es, yo te voy a cuidar tus ahorros o la plata que vos tengas por necesidad en el futuro, que espero que no la tengas, o tu retiro. Las inversiones están buenas para no descapitalizarte, porque hoy tu poder adquisitivo con tu plata parada cada vez tenés menos.
Entonces, si la plata no está invertida, perdés poder adquisitivo. O sea, perdés plata si no la invertís. Pero yo la plata prefiero hacerla trabajando. He intentado otras cosas también hacer en materia de inversión. En algunas me ha ido muy bien, en otras me ha ido muy mal. ¿Qué Que yo le digo inversión? son cursos caros. Me parece muy interesante transmitir quizás esos aprendizajes que tuviste a través de los errores. ¿Te acordás alguno en puntual? Y hubo una época, la tasa valía cero, no había la tasa de interés. Entonces había que ser bastante creativo para conseguir rendimientos. Y en un momento, un amigo mío de Merrill Lynch y otro más me dice, hagamos un negocio de real estate. Bueno, dale. Y nos mandamos a hacer un edificio en Córdoba de 5.500 metros. No teníamos ni idea. Sí, toda la que era planilla, lo que era cálculo. Pero después nunca habíamos visto nada tangible. Nosotros pensás que operás en un monitor y nunca ves nada, no ves pasar nada. Son todos números en una pantalla o una planilla. Y ahí empecé a lidiar con constructores. Me acuerdo de estar eligiendo bañaderas. Yo decía, ¿qué hago eligiendo? Comprando 300 bañaderas, 700 canillas, o la obra se atrasa por la lluvia, cosas que no estábamos acostumbrados. Y eso, bueno, nos hizo que no nos fuera bien a nosotros. Obviamente el edificio se terminó, se entregó, todo bien, pero no ganamos. Te diría que perdimos. Y Entonces de ahí hice eso, después también apareció con otro cliente, un terreno acá en Villa Dañata, se hizo una guardería, excelente negocio, ahí vino el 2008, se complicó y estoy pensando, bueno, después he hecho otras que han sido buenas, ¿no? Pero ahí fue que terminé decidiendo de que cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer y focalizarme en lo mío y lo otro se lo dejo a los que lo sepan hacer. Uno no está bueno ese puede, no, aprendizaje. no se puede abarcar todo, tratar de hacer absolutamente todo. Y, Pero en la economía real no tuve buenas experiencias. ok. Em, bueno, en el mundo financiero obviamente sí, porque por eso construiste la carrera que tuviste. Y no sé si me estoy perdiendo algo importante, si querés contar algo más, No, contalo, pero dentro de esos plazos tuve dos oportunidades a punto de irme a vivir a Estados Unidos con una oferta allá. Eh, no tenía hijos en ese entonces, pero tampoco me veía, si tenía hijos, que nacieran, crecieran y criarlos allá. Una de las dos veces estuve a punto, o sea, ya tenía todo cerrado, le pagan hasta un pasaje a mi mujer para que vaya, conozca el lugar y conozca absolutamente todo. Pero volví a Argentina después de ese viaje, que estaba convencido que me iba, y llegué a mi casa, me junté con mis amigos, hice un asado, jugué al fútbol, dije, esta vida no la quiero perder. Y lo de allá veía que iba a estar muy bueno, pero acá también estaba bien. Si yo hubiese estado en otra situación acá, hubiese aceptado con un poco más de firmeza. Pero al estar bien acá, no vi la necesidad de irme afuera. Y dejar todo y perder todo lo que uno tiene a nivel afectivo. tremendo. Y creo que esto también me da un poco pie, porque bueno, mencionás amigos, mencionás deporte. eh, Sé que también tenés una pasión muy grande por las motos. Eh, ¿Cómo eso también te ayudó a vos para desarrollarte dentro de tu carrera profesional? ¿O qué te enseña, no sé, por ejemplo, una pasión por las motos que, o sea, vos la llevaste a un nivel muy grande de pasión? O sea, hiciste carreras, tenés, Sí, viste, corrí carreras, corrí un conocimiento, equipo, estoy hablando hace experiencias. muchos años, muchísimos años. Y después siempre seguí vinculado, tengo un grupo de amigos, seguimos andando en moto, o sea, hacemos viajes. El más anecdótico te puedo contar, hice la Argentina casi dos veces entera, una vez entera y la otra por la mitad. Eh, que hicimos las 23 provincias, todas con motos viejas. Era un desafío, la moto vieja. La idea era recorrer todas las provincias y hacerlo todo por la Ruta 40. Pero a su vez tenía un lado más social. Y llevábamos donaciones a diferentes escuelas y necesidades que ellos tenían. Era como para darle, además del viaje, darle un poquito más de importancia al viaje en sí en moto.
¿Ese tipo de experiencias te da algo que te sirve para el trabajo también, más allá de las relaciones y eso? Por ahí no sé. No, no tanto, no por el trabajo, sino es una satisfacción personal y ver que puedes ayudar a alguien, eso está buenísimo. Y combinar un poco todo, porque en definitiva cuando voy en el viaje, muchos son amigos, otros son clientes, y estás haciendo un bien común y está bueno, cubrís todos los aspectos, amigos, trabajo y beneficencia. Quizás te sirve para desconectarte. Sí, además, sí, sirve también Eh, para hacer un poco cable a tierra. Está bueno. Y bueno, ya pasando a lo que es Winvest. ¿Qué es Winvest? Porque además también fuiste desarrollando como un equipo, ¿no? Dentro de tu experiencia pasada, como ya estabas manejando gente. Cuando yo estaba en Boston Securities, la gente nueva que entraba eh, tenía que pasar yo tenía una oficina con 6 posiciones, entonces tenían que trabajar conmigo por un año. Después daban un examen y se podían independizar y trabajar por su propia cuenta. Entonces ahí había un equipo. Muchos se independizaron, otros no llegaron porque justo el banco se vendió y ahí quedó. Después de lo que es Boston Securities, se terminó Compañía Global de Inversiones, que continuó, que sigue al día de hoy. Era como una parte de la gente que venía de Boston Securities y se quedó. Seguimos trabajando ahí con los mismos accionistas y muchos de los que veníamos trabajando allá hace más de 15 años. Y ahí en ese entonces, en el 2009, perdón, entra un grupo ex Wachovia Wells Fargo a trabajar dentro de Global Securities. Y ahí en el tiempo, me estoy adelantando mucho me parece, pero bueno, 2018, empiezo a hablar con Pablo Longo, que tenía Lepsa, que es una sociedad de bolsa que era del padre, y con algunas ideas. Y en el 2019, esas ideas que él tenía se terminan concretando. Fue todo que fluyó. Se dieron un par de situaciones internas mías dentro de Global, a él le pasó lo mismo y se termina de formar o de armar o redondear la idea de lo que era Winvest. En ese momento no tenía nombre. Y ahí se armó esta oficina. Vinieron varias personas de varios lugares. Vino gente de Capital Markets, gente que estaba independiente, que había sido ex Merrill Lynch, y gente que estaba en Global también vía Wells Fargo Wachovia. Y ahí se formó en el 2019 lo que se llama Winvest, que es un gestor de portafolio en Uruguay, el cual tiene acuerdos con los bancos internacionales y los fondos, y en la parte local, la LIC, que es Lepsa, que opera con clientes físicos o compañías. Y hoy somos 20 FAs que trabajamos bajo el paraguas de Winvest. Tremendo. Y ¿Qué, es una estructura, como yo digo, de face para face, ¿no? Es como que, si bien hay una cabeza, hay un directorio, todos tienen voz y voto. Acá no, o sea, es horizontal. cómo es pasar a... O sea, si bien ya tenías un equipo en Global, como contabas, armás un proyecto en el que lo encabezás, que sos, si no me equivoco, director Soy director y o accionista. director y accionista. Armás un equipo, armás una empresa. ¿Cuál es el desafío? ¿Te acordás cuál fue la decisión más difícil, el desafío a No, tomar? primero tomar la decisión de ser accionista y de participar del proyecto. ¿Qué implica eso? Y primero cuando Pablo viene y me propone armar esto o ser parte de esto, primero es plata. Es decir, voy a invertir en esto. Hubieron algunos que me decían, ¿cómo vas a hacer eso? Quédate como estás, que estás bárbaro. Pero creí mucho en lo que Pablo, lo que él o tenía en mente o venía a crear o a formar. Y después era nada, era invertir en eso y apostar a ese proyecto. Y pasamos por todas, pero siempre lo que les sigo diciendo hasta el día de hoy, que todo fluyó. O sea, nos fuimos a Allende Brea, que era el estudio más importante, que conocíamos para ese entonces, para que nos arme la estructura. La pudo armar, salió. Necesitábamos
asesor financiero en Uruguay, dimos con las personas indicadas. Ese asesor, justo había un asesor en venta, no tuvimos que hacerlo ya implicaba mucho más tiempo, un montón de cosas, que comprar uno que nunca se había usado, o sea que eso también era una gran ventaja. Y después que las personas que nosotros les contamos que estamos haciendo esto, levantaron la mano y dijeron estoy, sin mucha explicación y sin nada. Y hoy tenemos un ambiente laboral que es increíble. Acabamos de volver de un viaje, hacemos por lo general encuentros propios, asados. Tenemos como es una comunidad, ¿no? O sea, somos 20 amigos y es espectacular. Siempre decimos, si agregamos a alguien más, se puede romper este ecosistema, ¿viste? Como que somos muy cuidadosos en eso. Porque tenemos una relación espectacular más allá de lo que es profesional y trabajo, ¿no? Tremendo. Quiero también preguntarte porque, bueno, me imagino la cantidad de tiempo que invertirás en este proyecto, que bueno, arranca en 2019 aproximadamente, ¿no? Sí. Y sin embargo tenés tiempo para invertir también en actividades, si querés, más sociales o benéficas, como le quiero llamar, como puede ser involucrarte con equipos de rugby, con chicos con capacidades distintas o Sí. estuviste en Espartanos. ¿Por qué te involucras en eso y qué te da ese tipo de No, actividades? siempre de chiquito me hacían hacer cosas, en ese entonces me obligaban a ayudar. Me acuerdo del Día del Niño, mis padres me llevaban a un orfanato a pasar el día, a llevar juguetes, caramelos, cosas que en ese entonces no me divertía mucho. Pero sé que algo me quedó y soy muy agradecido, entonces siempre digo que algo hay que tratar de devolver de alguna manera. Cada uno puede hacerlo de distintos lugares, hay millones de maneras de hacerlo. Y me involucré en Espartanos. Cocodrigo, que es amigo, me venía contando el tema. Tardé un par de años, pero bueno, me terminé involucrando y la verdad que me pareció espectacular el proyecto que tienen, es espectacular. Y tratar de transformar la vida de la gente con un pequeño aporte, que es ir los martes a la cárcel a entrenar. Después la fundación tiene un montón de sustento y otras cosas para que no es solamente el rugby es una excusa para que la gente se empiece a ordenar y tratar de cambiar esa persona que está privada de su libertad, porque esa persona va a salir. Entonces que tratemos de que salga de lo mejor posible. No miramos para adelante lo que hizo porque ya eso ya está hecho. Lo que tratamos es de mejorarlo hacia adelante. Ni tampoco darle ningún beneficio que salga antes, ni nada por el estilo. Simplemente ayudarla a que tenga herramientas para poder reinsertarse en la sociedad cuando tenga que estar en esas funciones. Y la verdad que es un proyecto espectacular. Sigo yendo con menos frecuencia de lo que iba antes, pero sigo apoyando fuerte el proyecto. Y después con lo que hablabas de los chicos con discapacidad, un día en ese entonces era presidente de BIA, Pablo Traini, que es amigo, me dice venir a una reunión con la comisión directiva, estaba yo sentado ahí con 2 personas más, una que conocía porque me había tocado entrenar en alguna división de juveniles, y la otra persona no la conocía. Los dos tenían hijos con discapacidad, yo no. Y sacan este proyecto que venía medio patrocinado por Urba. Escuché la reunión, dije, bueno, estoy. Yo siempre, uno me dijo, ¿tenés el sí fácil? Digo, no, no tengo no. Entonces, estoy, me subo, termina la reunión, le digo, Pablo, ¿yo qué tengo que ver acá? Me dice, bueno, vos estás en Espartanos, es inclusivo. Bueno, dale, vamos a ver de qué se trata esto. No sabíamos qué iba a ser, qué iba a pasar, cuántos chicos iban a venir y si iba a venir alguien. Y bueno, y se armó lo que se llama la Premix. Hoy se dice la Premix del León. Ya cumple este año 5 años. Los tengo en Instagram. Y este año cumplimos 5 años y la verdad que fue sorprendente, fue una cosa que al día de hoy me sigo... Ayer hablaba con el que es el head coach, yo quedé como coordinador entre el club y el equipo y hablamos con el head coach, ya tenemos 50 chicos, o sea, es increíble. Muy, muy bueno y nada, muy, muy lindo proyecto. La verdad que está muy bueno. Y ya cerrando, siempre me gusta preguntar un poco para la audiencia también, pensando en esta gente que está arrancando la carrera o tiene interés de Sí, desarrollarse en el mundo financiero, eh, mi hijo como tu hijo. está ahora en primer Eh, año de universidad estudiando finanzas, el más chico. ¿Qué le dirías a tu hijo
como consejo a partir de lo que vos viviste? O sea, mencionaste lo de, bueno, dar vueltas por la oficina, generar relaciones, dar más de lo que te piden, Primero en la sin... etapa que él está, que estudie y que aproveche, que tiene la oportunidad de estudiar y dónde la tiene. Que saque lo mejor de él, que se esfuerce, pero siempre yo creo que la diferencia va por el lado humano. Es la calidad humana, el tipo de persona que vos sos, lo que te inculcaron, lo que te educaron, lo que te enseñaron. Tratar de ser ejemplo de ese lado. Y vuelvo a lo que dije antes. A vos te dicen A y hace A, B, C. O sea, hace más de lo que te piden. Porque te va a servir, además de que te va algo a volver. Te va a servir. Y creo que lo humano, en el futuro más que nada, va a ser muy, pero muy importante. Muy importante. Yo creo que las relaciones humanas va a ser un factor de peso ante tanta tecnología y lo ves todos los días. O sea, yo lo veo. Yo, por ejemplo, tenía una línea de teléfono y no la tiene nadie. Hablo con una IA o hablo con una contestador, presione 1, presione 4. Me pasé a otra compañía que me atiende una persona. O sea, levanto el teléfono y puedo hablar con una persona. Y creo que en lo que yo hago es lo mismo. Vos podés ir a un banco, hacer todo con banking, pero cuando tenés un problema o necesitas una solución o una idea o algo, querés que te conteste un ser humano, que te conteste una persona del otro lado. Y creo que ese va a ser el factor más importante en el futuro, con lo que se viene, ¿no? Porque igual nadie sabe bien lo que se viene, pero para tratar de diferenciarse un poquito de la IA o tecnología que tanto hay. Tremendo. Muchísimas gracias, Gus, por venir acá a Capital Argentino a contar tu historia. Y nada, me encantó escucharla de primera mano, así que mil gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme y espero que no sea tan aburrido y que esté a la altura del programa. Hecho por Marcos Torres Dugan. Si te gusta el contenido, podés ayudar compartiéndolo en grupos, redes sociales y suscribiéndote. Muchísimas gracias.